Tenemos invitada a Marcela Martínez Castaño, que es egresada de nuestra facultad. Ella es ingeniera de alimentos, magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación, actual líder en investigación y desarrollo de inocuidad en coalimentos. En su trayectoria combina investigación, innovación, emprendimiento, ha liderado proyectos que han sido respaldados pues básicamente por Colciencias. Además, Marcela pues fue la fundadora y gerente de una startup de base tecnológica que es PopCheese, que es reconocida en escenarios como Capital Semilla, Fondo Emprender del SENA, etcétera, etcétera. El día de hoy Marcela entonces nos trae una charla que ella llamó del laboratorio al mercado, rompiendo el silencio del ingeniero de alimentos, emprendedor, ¿cierto? Entonces, básicamente, Marcela nos va a hablar sobre los desafíos y sobre las estrategias para transformar la ciencia de alimentos en startup de base tecnológica y con un impacto real, que es lo más importante. Entonces, también es importante, chicos, la opinión de ustedes para estos espacios. Entonces, también los invitamos a registrar la asistencia y a calificar esta. Para eso, entonces, tenemos este código QR e igual en el medio o al finalizar la presentación, igual les estaré compartiendo el link para que puedan acceder a llenarnos, pues, digamos, su asistencia. Entonces, estos son nuestros datos de Egresifal para aquellos que nos deseen escribir. Eh, y no siendo más, voy a parar esta presentación para que Marcela pueda colocar la suya. Listo. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren súper bien. Muchas gracias, profe, por la presentación. Eh, Cada vez que me hacen la invitación de contar, digamos, ese proceso por el cual eh, se atravesó por muchos años, siempre me siento orgullosa de hacerlo y muy feliz, porque yo creo que todas esas experiencias que tenemos a lo largo, digamos, después de ser egresados de ingeniería de alimentos, merecen ser contadas, ya sean cosas buenas, sean cosas malas, pero yo creo que eso es lo que hace que de alguna forma uno pueda crecer y también es muy bueno cuando uno dice, ve, qué bueno aprender por cabeza ajena, pues eso es algo pues que me parece muy valioso. Entonces, no siendo más, vamos a echar chisme un ratico, listo. No va a ser algo tan magistral, espero que se lo disfruten mucho, que se conecten con esta historia. Entonces, me confirman, porfa, si ven Ahí la estamos viendo tu pantalla. pantalla, sí, estamos viendo tu pantalla, Sí, Marce. ok, perfecto. Bueno, entonces el nombre de la charla es de Laboratorio al Mercado Rompiendo el Silencio del Ingeniero de Alimentos Emprendedor. Acá hay algo muy importante y es que en particular cuando una vez participamos en un concurso de Capital Semilla, el 70% de los emprendimientos eran de alimentos. Y resulta que de ese 70% solamente, y digamos que eran por ahí 100 personas, cien emprendimientos, solamente habían 3 de ingeniería de alimentos, 3 egresados de ingeniería de alimentos. Entonces nosotros nos quedamos como pensativos, ve, pero ¿por qué? Sabiendo tantas capacidades que tenemos nosotros de emprender, de ese conocimiento tan valioso de transformar alimentos, ¿por qué tan poquitos ingenieros nos atrevemos a adentrarnos a este mundo? Entonces, digamos que es una cuestión bastante grande porque yo creo que ya el hecho de emprender pues es algo muy, digamos, difícil, retador. Entonces yo también me pongo como a pensar, ve, bueno, no es una decisión fácil, ¿sí? Entonces, les quiero compartir, bueno, por qué fue que nosotros, a partir de experimentos de la universidad, pudimos llegar a materializar algo y que se estuvo en el mercado un tiempo.
Entonces, todo esto comenzó por allá en el año 2017. Las cosas grandes muchas veces no comienzan de forma individual, sino más bien de algo colectivo. Entonces, acá les presento al equipo de trabajo de ese emprendimiento. Acá está Daniel, aquí estoy yo, y nosotros somos los creadores de Food Sensation. The Food Sensation era una empresa de deshidratación de alimentos, eh, y fue una empresa que nos enseñó muchísimo y ya les voy a contar qué pasó. Bueno, resulta que en el 2016 un equipo de ingenieros de alimentos dijeron, ve, ¿por qué no vendemos frutas deshidratadas? Miremos a ver qué pasa. Y empezaron con lo que es la liofilización. Entonces empezaron con pruebas y empezaron con maquila y resulta que en la maquila el maquilador, valga la redundancia, les daba la peor fruta, o sea, lo más duro, lo que los productos, mejor dicho, de la más baja calidad. Entonces, resulta que eran compañeros de Daniel. Y yo les decía, bueno, ¿por qué será que no compran el microondas de vacío? Ellos estuvieron inclusive en Canadá, estuvieron haciendo pruebas en la universidad, eso fue un exitazo, pues. Y yo decía, pero ¿por qué no siguen y por qué no compran el microondas? ¿Cierto? Entonces, yo le dije, bueno, si ellos no quieren, entonces yo sí quiero, yo quiero ver qué es lo que pasa con esa tecnología, exploremos a ver qué pasa. Entonces, ahí eso fue como un salto al vacío. Nosotros, la verdad, nosotros qué dijimos en ese momento, pues miremos a ver qué pasa. No vamos a decir qué hubiera pasado porque lo vamos a hacer, experimentemos. No tenemos nada que perder, no hay nada de eso en el país, ¿sí? Entonces esa fue como la base en la cual nosotros empezamos como a motivarnos para empezar a emprender. Entonces resulta y pasa que en el 2017 empezamos a averiguar, bueno, vamos a hablar con estos chinos a ver qué tecnología nos traemos y resulta que compramos la tecnología equivocada. Nos compramos un equipo que la verdad pues era como un equipo de secado convectivo, pero sí parecía microondas. Bueno, eso era una cosa rarísima, entonces nos robaron, perdimos plata y nosotros, ay, ¿cómo así? Qué tristeza, ¿qué vamos a hacer? Entonces acá viene la primera lección aprendida. Muchas veces nosotros queremos traer nuevas tecnologías de China, ¿sí? Y eso es algo que hay que pensarlo muy bien, hay que asesorarse muy bien y ojalá uno cuente con una persona idónea o con conocimientos digamos, de puesta en marcha de tecnologías o que te pueda asesorar con toda la parte eléctrica, electromecánica. Bueno, entonces, bueno, acá viene nuestra primera lección aprendida y ya luego que dijimos, no, pues sigamos, pues eso aún así no está en Colombia, esta oportunidad está muy grande, pues prestemos plata y esta vez contratemos una agencia para la respectiva importación y negociación con los chinos, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a madurar, digamos, esta idea. Entonces, ustedes dirán, ah, bueno, pero aparte de eso, bueno, ¿qué nos motivó a continuar? Entonces, tenemos que, este equipo de secado agrega bastante, por decirlo así, mucho valor a los alimentos de Colombia. Entonces, como por ejemplo, nosotros creamos el Popchis, muchos de ustedes que me están acompañando lo alcanzaron a probar y es queso crocante. Entonces, el queso fresco es pues es de acá prácticamente de Antioquia y nos encanta por su sabor, digamos, suave.
pero que al convertirlo en algo crocante ya era algo que era como una indulgencia saludable, entonces bueno, súper por ahí. Luego tenemos reducción de las pérdidas y los desperdicios. Entonces, claro, al aplicar esta tecnología a los alimentos, pues la vida útil va a aumentar muchísimo. Y tenemos nuevas alternativas de alimentos nutritivos. Entonces, claro, en el mercado que ahora la gente quiere mecatear tanto, pero quiere comer algo rico también y la verdad pues en el mercado es bastante difícil encontrar eso y nosotros nos imaginamos vendiendo algo que fuera hasta asequible por, por personas de bajos recursos, pero ya les voy a decir por qué nos chocamos con esa ideología, porque resulta que la indulgencia saludable y los que adoptan, por decirlo así, ese consumo son las personas que tienen, digamos, modo, que tienen pues su recurso, buen recurso económico. Bueno, entonces por acá en el 2018, el 11 de febrero llegó la máquina a la casa. Todo empezó en la casa, muchachos. Eso, yo vivía en un segundo piso, los vecinos se nos acercaron, eran como 10 personas, era con un lazo, yo me aferraba a ese lazo, mi papá me gritaba, suéltalo, suelta, suelta el lazo. Pues muchachos, después de una inversión tan grande, uno dice, ay, no, uno se aferra, no, pues para montar una máquina a un segundo piso no pudimos subirla por las escalas, sino por el balcón. Eso fue, pues, les digo, una locura. Entonces llegó la máquina y empezamos a explorar, entonces, bueno, ¿cuáles van a ser esos alimentos que nosotros vamos a explorar en el mercado? Y nosotros en sí, pues no hicimos como tal un diseño experimental que N cantidad de muestras, no. Lo que nosotros hicimos fue mirar más o menos qué había en el mercado, visitando tiendas saludables, vimos que estaba sobresaturado el mercado de frutas, entonces dijimos, no, pues metámonos con las proteínas. Y ahí fue que nosotros creamos el pop cheese. Entonces el pop cheese, ese fue el primer empaque. Así es que uno empieza, muchachos, con un empaque sencillo, una etiqueta y empiece a regar la olla. ¿Sí? Y que empezamos a ver, bueno, si vamos a continuar necesitamos apalancamiento. Y apalancamiento nosotros lo pensamos en un inicio como algo monetario, pero luego nos dimos cuenta acá cuando nos ganamos el concurso de Capital Semilla que aparte de tener un recurso económico se necesitaba algo muy importante y era el conocimiento empresarial, conocimiento de gestión. Sí, nosotros somos muy buenos técnicamente, nosotros hablamos de variables, de proyecciones, formulaciones, etcétera, etcétera. Somos excelentes en eso. ¿Qué necesitamos? Pues fortalecer en lo que no somos tan buenos. Entonces, necesitamos saber de aspectos contables, financieros, de saber cómo venderle una idea a un inversionista, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos ganamos ese capital semilla y tuvimos como todos esos entrenamientos para poder hacer relacionamiento ya en todo este ecosistema, resulta que nosotros estuvimos en maridaje, en talento local, expo artesano, etcétera, etcétera, y se empezaron a acercar empresas y consumidores a nosotros y empezaron a hacer un montón de preguntas. Entonces, en las empresas nos decían cuál es su capacidad instalada. Y nosotros como que, ay, huepucha, nosotros, y empresas todas grandes, y uno como que, ay, huepucha, este tiburón me va a comer. Sí, entonces no teníamos como las respuestas en ese momento. Entonces, claro, eso fue súper abrumador. Y, y ahí que
tocó empezar a hacer, consultar, estudiar muchísimo, ir consolidando una información que nos permitiera que pudiéramos cerrar algún negocio. Pero acordémonos de algo. Resulta que todavía estábamos en la casa, estábamos haciendo producción de alimentos, están pues ya muy casero, entre comillas, pero con una tecnología avanzada, ¿cierto? Entonces, precisamente estábamos buscando, bueno, cómo consolidar la empresa formalmente. Y ya respecto a los consumidores, que aquí también tenemos las preguntas, nos pasó algo muy particular. Entonces, ustedes ven esta imagen y a primera vista la gente nos decía, ay, esos son chicharrones. Y nosotros, no, es queso deshidratado. ¿Queso deshidratado? ¿Qué es eso? O nos decían, esos son crispetas. No son crispetas. Entonces, hubo un reto muy grande porque en esas ferias, técnicamente, yo me quedaba sin voz, porque había que explicar demasiado de qué se trataba el producto. Entonces eso fue un reto, muchachos, grandísimo, y acá lo tengo como, digamos, plasmado en estas dos vertientes, ¿sí? Por un lado, nosotros estábamos usando una tecnología que no estaba siendo usada a nivel industrial. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que no teníamos capacidades en términos de personal o buscar gente que supiera de microondas, que supiera de manejar pues todo esto en combinación con el vacío, los tiempos, todo, los magnetrones. Entonces fue bastante complejo y nosotros le hicimos un montón de modificaciones a esta máquina, le pusimos que un condensador, hicimos un mini chiller con partes de nevera pues casero, eso fue pues una experiencia súper bonita, inclusive pues nos apoyaron de muchas partes. O sea, una de las cosas más bonitas que vimos en este proceso fue como toda la gente que estuvo dispuesta a ayudarnos, a aportar, a que todo esto continuara. Y ya tenemos el otro reto que, como les decía, en maridaje especialmente, pues era el primer snack de queso crocante deshidratado que está en el mercado. Entonces, ahí, ¿qué se requiere? Educar al consumidor. Y educar al consumidor, ¿qué requiere? Mayor inversión en términos de publicidad, de entregar muestras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos que al unir estos dos puntos, nosotros adicional teníamos otros retos y es que había un tema de desconocimiento muy grande en términos de propiedad intelectual, había un desconocimiento que de pronto desde nuestra ingeniería de alimentos no es muy fuerte, pero es porque tampoco es la razón de ser. Entonces, por eso cuando nosotros hacemos como esa transición de lo técnico, nosotros somos técnicos, súper técnicos, y ya digamos pasarnos a un nivel administrativo, nosotros lo sentimos de una forma bastante fuerte, o sea, eso no fue fácil, no fue fácil para nada. Hubo otra brecha que fue la dedicación. Daniel trabajaba en Colanta, yo trabajaba también en la universidad, entonces los tiempos que le podíamos invertir, pues no era mucho, pero era de la única forma que también nosotros veíamos cómo podíamos apalancar y nutrir el negocio. Acá tenemos fijar el precio. Entonces, como les decía, nosotros queríamos que nos imaginamos llevando el queso a la Guajira, que muchos niños lo consumieran, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que cuando hacíamos los ejercicios con personas que saben de toda esa parte de mercadeo, de crecimiento económico, de gestión del conocimiento, de la innovación, que nos dimos cuenta que esa idea no iba conectada con el producto que nosotros estábamos sacando, porque el producto que nosotros estábamos sacando
era muy innovador, tenía una propuesta de valor muy diferente y que sería más valorada para personas con alto poder adquisitivo. Listo. Entonces, bueno, teníamos la inexistencia de repuestos en Colombia. Nosotros manejábamos magnetrones industriales, entonces eso acá en Colombia eso no se consigue. Entonces, digamos que obtener un repuesto de esos, teníamos que esperar en ese momento 2, 3 meses para que llegara. El reto de tener dinero para posicionar la marca, y como estábamos tan informales, entonces, claro, no teníamos el INVIMA ni Cámara de Comercio y obviamente teníamos baja capacidad de negociación. Entonces, que se venga un Nutresa, una Alpina o estas empresas y bueno, ¿cómo negociamos? Y yo teniendo la máquina en la casa. Entonces, ¿qué dijimos? No, tenemos que mirar entonces qué hacemos porque es que, o sea, sí, esto está gustando mucho, pero nosotros estamos ahí en la casa. Desde acá se viene el 2019 y ya, no, yo la llamo la misión apalancamiento, porque ahí fue el momento en el que como que me enloquecí y empecé a escribir proyectos como a lo loco. Eso fue impresionante. Entonces, mandamos un proyecto. Mandamos el proyecto a TIC Américas, que es la competencia de talento e innovación de las Américas del YABT, que está ligada a la Organización de los Estados Americanos. Entonces resulta que de 5.000 emprendimientos, nosotros quedamos dentro de los 9 finalistas a nivel de América. Nosotros, pues cuando llegó la notificación, yo pegué un grito tan horrible que en mi casa como que ¿qué le pasó a esta mujer? O sea, se murió prácticamente. Entonces, fue muy chistosa esa parte porque normalmente las sedes de estos eventos las hacen pues en cualquier parte en América. Yo estaba súper feliz que porque, ay, sí, tan bueno, vamos a viajar, vamos a ir a otro país, tan bueno. Y resulta que lo hicieron en Medellín. Entonces, bueno, resulta que eso fue ese evento que fue en el 2019, como a mitad de año, nos dio como mucha visibilidad. Entonces, esa visibilidad, salimos que en el colombiano, en Telemedellín, eso fue impresionante, muchachos. Hasta nos llamó Juan Raúl Vélez de Cueros Vélez. Vengan que yo quiero hablar con ustedes y nosotros, pero nosotros, pues, ¿para qué no quiere hablar ese señor con nosotros? Entonces, sí, despertó bastante interés y bueno, gracias a eso nos llamaron del Parque de Emprendimiento de la Universidad de Antioquia, que fue excelente. O sea, si ustedes van a emprender, creo que es la mejor estrategia que ustedes pueden hacer. Ellos tienen varias fases de acompañamiento. Ellos tienen preincubación, incubación y aceleración. Y te permiten como aterrizar todas esas ideas y también no solamente las ideas, sino que ya si vienes con algo ya consolidado, también te apoyan para que las sigas fortaleciendo, ¿sí? Y también tuvimos un relacionamiento con alimentos cárnicos, hicimos unas pruebas con ellos y llevaron salchicha deshidratada a todas ellos tienen varias sedes pues a nivel nacional, entonces hicimos unas pruebas y muy ricas, salchicha crocante. Imagínense en la salchicha ranchera crocante, delicioso, ¿cierto? Entonces, carne deshidratada. Y ahora que la gente pues está como ávida o con la necesidad de tener más proteína disponible y que sea pues así tipo snack, una excelente alternativa, ¿cierto? Bueno, y resulta que, como ya todos sabemos y lo vivimos, en el 2020 llegó la pandemia. Entonces, todo esto pues se enfrió bastante, que qué vamos a hacer. Obviamente se enfrió todo, o sea, las ventas para abajo, nosotros con esa máquina
sin hacer nada en la casa. Entonces, ahí se lanzó, el Fondo Emprender lanzó una convocatoria que es multisectorial del SENA. Y yo me presenté. Al presentarme, muchachos, eso fue un reto bastante grande porque el Fondo Emprender te pide muchísimas cosas para mandar el proyecto. Y bueno, disponía del tiempo también. También había empezado la maestría en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Entonces yo dije, bueno, esta es la oportunidad, vamos a ver cómo me va escribiendo este proyecto. Y resulta que nos ganamos el Fondo Emprender. Entonces uno dice, ay, no, pero es que escribir el proyecto es lo más difícil, muchachos. Escribir el proyecto fue lo más fácil. Les voy a decir acá sinceramente porque la ejecución del Fondo Emprender me pareció la experiencia de mayor aprendizaje, pero más retadora que yo he tenido, digamos, en mi vida. ¿Por qué? Porque el Fondo Emprender solamente te permite estar de forma individual. Es decir, si yo venía con un socio, que en este caso era Dani, entonces yo no, él no podía entrar, digamos, en la formalización, digamos, de ese acuerdo con el Fondo Emprender. Entonces yo era la responsable de que si, porque eso era como un crédito condonable. O sea, eso uno dice, uno se ganó esa plata, pero esa plata es condonable. ¿Qué quiere decir? Que si usted no cumple con los requisitos que tiene el Fondo Emprender, usted tiene que devolver toda esa plata. Entonces, claro, vea, Espíritu Santo, ilumíname. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Marcelita, entonces vamos a hacer adecuaciones locativas, vamos a poner la planta full para que pueda cumplir con todo lo del INVIMA, cambie la imagen del pop cheese, mandemos a imprimir empaques bien bonitos, saquemos el INVIMA. El INVIMA nos salió gratis porque en ese tiempo fue la ley de emprendimiento que sacaron en el gobierno de Duque y eso pues nos benefició muchísimo. O sea, un registro INVIMA gratuito lo máximo. Cámara de comercio, industria y comercio, que bomberos, que aprenda a manejar, que el software contable, haga facturas, aprenda de impuestos. Eso en ese año se aumentó el dólar horrible, entonces todo el tema de las adecuaciones y de otros materiales, eso se aumentó impresionante el precio. También tuvimos que hacer préstamos, ya tenía que hacer liquidaciones que de nómina. Hubo una crisis de contenedores porque no sé qué fue lo que pasó en ese momento y que no habían contenedores. Entonces todo, hubo un desabastecimiento tremendo en un montón de insumos, también con todo el tema de consolidación de marca, seguridad y salud en el trabajo, que estrategias de comercialización y todo el tema pues que ya en lo que nosotros somos muy, lo que está en nuestra salsa, que es todo el tema de implementación de la normatividad sanitaria. Y tengo acá resaltado lo de las ventas. Muchachos, vender y venderse, por decirlo así, porque resulta que uno dice que uno habla solo de un producto, pero no es así. Eso va acompañado también de lo que yo muestro también, de cómo yo me expreso de mi producto, ¿sí? De lo que soy yo. Entonces, fue algo, muchachos, supremamente difícil uno ir a tiendas saludables y, ay, eso es queso. Y eso es queso de vaca o eso es queso de búfala. No, ese queso de vaca no, aquí no. Entonces, eso fue cuando empezamos a ver que en unas partes sí y en otras partes no, pero sobre todo en las no. Y uno muchas veces mira más los nos que los sí. Eso fue claro, o sea, que te cierren las puertas. Yo creo que nadie está preparado para eso. Fue bastante
complejo, pero también cuando te cierran las puertas, también te lleva a pensar, bueno, qué estrategias yo debo hacer para entonces ingresar fuerte donde sí me están aceptando. Entonces, este fue el empaque que después se consolidó. Nada, en ese tiempo no habían sellos de advertencia y digamos que fueron unos productos que la verdad sí se sintió que la gente los adoptaban, los querían, les gustaba. Entonces acá teníamos el de finas hierbas, el jalapeño y el de arequipe. Entonces, digamos que esta era como una de una parte de la publicidad que hacíamos. Entonces acá tenemos como cómo era la planta, entonces aquí está de hecho mi papá trabajó conmigo, fue una época pues súper bonita porque también compartimos muchísimo. Acá teníamos un horno deshidratador, bueno, todo el tema de seguridad y salud, lo de ambientes, todo el punto ecológico, la máquina, acá era el filtro sanitario, aquí teníamos el almacenamiento de todo el material de empaque, entonces digamos que todo eso pues fue gracias al Fondo Emprender. Y acá llegó el 2022. Muchachos, nos está yendo súper bien. El 2022 como que se partió en dos. Entonces, la primera parte del 2022 nosotros estábamos vendiendo full por redes sociales. Estábamos, pero vean muchachos, monetizando de lo lindo. Y estábamos cerrando también unos negocios con Maquila. eh, y que ya les voy a decir cuáles fueron las empresas. Y por otro lado, para canales tradicionales y tiendas saludables, la verdad no nos fue muy bien. Tiendas saludables que no, que porque era queso de vaca, que de vaca. Entonces, pues no. Y ya para ingresar digamos, a un éxito, a todos estas grandes superficies, ¿qué nos dimos cuenta? O sea, uno como que tratando de tener como un precio por el cual así sea, o sea, por más poder adquisitivo que tenga la persona, eso era que se llevan un 40%, un 50% del valor del producto. Y eso pues nos parecía irrisorio y nosotros, pero bueno, entonces, ¿cómo colocamos el precio de esto? Fue bastante difícil. Nosotros, de hecho, estuvimos averiguando que con una herramienta que se llama Pricing en el parque de emprendimiento, mirando a ver cómo realmente entonces debo de colocar el valor del producto, que bueno, que la ganancia, que si es el 20, el 30, el 40, pero para nosotros, pero cuánto es para los que distribuyen, cuánto es para el establecimiento. Entonces, digamos que en ese sentido nos pareció supremamente complejo cuando es un canal físico. Lo digital sí me pareció espectacular. O sea, fue una maravilla y es una maravilla. Bueno, y tenemos el segundo segmento y es que resulta que una vez llegamos a la empresa y vimos que estaba como encharcado el piso. Nosotros, ay Dios mío, ¿qué pasó acá? Y resulta que hubo una ruptura de una manguera y precisamente esa ruptura de esa manguera de agua le estaba cayendo el chorro directamente a la máquina y nosotros, ay, no puede ser. ¿Qué es esto? Entonces, ahí empezamos con algo que le llamamos la operación rescate. Muchachos, eso le pusimos ventiladores, le hicimos de todo. Mandamos a comprar magnetrones, cambiamos piezas eléctricas, de todo. Y por un tiempo volvió a funcionar, pero después no lo pudimos recuperar. Entonces, acá, ¿qué pasó? Que tomamos una decisión bastante difícil. Entonces, ¿cuál fue esa decisión? Pues no continuar. ¿Por qué?
porque resulta que ya no teníamos el poder adquisitivo para, digamos, para decir, ay, no, vamos a comprar otra máquina. Y en ese tiempo, como recién estábamos saliendo de la pandemia, los inversionistas estaban más bien como más tirando hacia la propiedad raíz, a negocios más seguros y por lo general, pues este tipo de emprendimientos son de alta incertidumbre y precisamente de alta incertidumbre porque como les decía a ustedes, es una máquina nueva, y, o sea, para uno adentrarse a la adopción de nuevas tecnologías, uno tiene que tener personas con mucho conocimiento de, de mantenimiento de de cualquier máquina en general. O sea, ya sea nueva tecnología o lo que sea, si vos tenés a alguien que realmente te pueda colaborar en eso, súper. O sea, todo eso es muy complementario. Y entonces tenemos acá que se detuvo un proceso de inversión con la fundación de la universidad. Ellos querían invertir como 400 millones de pesos en la empresa, pero no se pudo lograr porque me estaban pidiendo ventas y yo no estaba teniendo ventas. ¿Sí? Y quedó inconclusa una maquila con lácteos Campo Real. Ellos son los que hacen el queso paipa de origen. Entonces, con ellos quedó inconcluso. En los domos de la universidad íbamos a tener el producto y acá, pues obviamente hubo una batalla emocional. Yo acá, al sol de hoy, les estoy contando esto, pero obviamente hubo una época en que, claro, esto fue como un hijo para mí, ¿sí? Y obviamente, pues cerrar esta etapa, pues no fue fácil. De ya hoy, digamos, sí, lo cuento con tranquilidad, pero obviamente ese proceso fue bastante complejo. Entonces, les cuento algo, y es que todas las experiencias son súper valiosas, que siempre te van a traer un aprendizaje. Entonces, yo acá lo dividí como en dos, un aprendizaje empresarial y un aprendizaje personal. El aprendizaje empresarial, nosotros que aprendimos así, en gestión de talento humano, en estrategia, en diseño de plantas, en modelos de negocios, en creación y consolidación de marca, relacionamiento empresarial y más de storytelling, ejecución de proyectos, escritura de proyectos, que todo eso estuviera alineado con los ODS, aprendimos de análisis y proyecciones financieras respecto a la empresa y así un montón de otras cosas, pues, pero esto en general. Y ya respecto al aprendizaje personal, entonces, claro, ahí que fortalecimos todas las habilidades en relacionamiento intra e interpersonal. O sea, yo sentí que yo desarrollé demasiado la inteligencia emocional, muchísimo, muchísimo. Eso fue bastante enriquecedor. La comunicación asertiva, entender que la diversidad de personalidades en un equipo de trabajo potencian los resultados. Eso es muy importante, porque yo soy, digamos, más explosiva en el sentido de que me emociono muy rápido y de pronto puedo tomar decisiones de una forma más deliberada. En cambio, si yo tenía un compañero de trabajo que me aterrizara, no, 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 espérese, calma, evaluemos primero y luego procedemos. Entonces eso también es algo muy importante, el pensamiento crítico, lectoescritura, que tuvimos que leer mucho, mucho con demasiado. Eh, aumentamos nuestra creatividad, haciendo presentaciones y hay algo y es que debemos de reconocer continuamente las capacidades tanto de los demás como las propias. Tenemos este punto me parece súper importante y más nosotros como ingenieros de alimentos. Una vez conversando con una profe de la universidad, me decía, Marcela, una psicóloga evalúa a los ingenieros de alimentos y me dijo, ¿por qué tienen tan baja autoestima? Y cuando me dijo eso, pues a mí me dio como una tristeza porque, o sea,
los egresados de la universidad son súper tesos. O sea, en serio que yo me siento súper orgullosa de salir de la ingeniería de alimentos. Y es una carrera súper agradecida y es una carrera que en serio te permite hacer cosas grandiosas y valiosas y que aportan muchísimo valor a las empresas. Entonces, tenemos que reconocerlo y nos tenemos que visibilizar. No nos podemos seguir escondiendo y me parece muy importante que se sigan dando este tipo de espacios en donde nosotros podamos seguir compartiendo todas esas experiencias, todos estos retos por los cuales pasamos y visibilizar que en serio nosotros aportamos demasiado valor en el sector económico, social, ambiental, entre otros. Y bueno, y ya se viene como ya después de terminar la empresa y digamos que todos estos aprendizajes han estado en función de fortalecer emprendimientos, empresas, asociaciones y comunidades. Entonces, estuve 4 años con un proyecto, o sea, cuando estaba con la empresa, también estuve un tiempo con este proyecto de la Universidad de Regalías, que está asociado a MinCiencias. Nosotros fortalecimos capacidades en términos de tueste, catación, barismo, a los caficultores y caficultoras de Ituango. Fue un proyecto súper bonito. Y claro está que se colocó como todo ese bagaje, todos esos aprendizajes que se tuvo con el emprendimiento, con esta comunidad. Entonces ellos crearon marca, ellos tienen su planta de procesamiento, también ya saben preparar café, entonces se dejó algo súper bonito allá y me siento súper orgullosa y súper contenta pues de eso que se logró allá. Y en estos momentos estoy como líder de investigación y desarrollo e inocuidad en coalimentos. Entonces también he usado pues todo ese conocimiento y esa experiencia en función de el fortalecimiento de la empresa. Entonces recientemente nos certificamos en SQF y pasó algo muy particular y es que pues yo entré allá hace como 5 meses y apenas entré, Marcela, nos vamos a certificar en 6 meses. Entonces uno dice, pues pucha, pero ¿cómo así? Una certificación, yo apenas entré, voy a aprender apenas de estos procesos, Dios mío, santísimo. Pero ¿qué pasa? Que hay que hacerle, muchachos, o sea, ¿qué invitación les hago yo? O sea, la vida no es fácil, los retos siempre van a salir, pero muchas veces cuando uno ve que están esos retos, hay que meterle el diente y más adelante pues recibirás una recompensa, por decirlo así, no viéndolo ay, sí, es que me van a subir el sueldo, no, algo más desde de lo que uno es capaz de hacer, desde lo que, o sea, es algo pues muy, muy, como les digo, de fortalecimiento intrapersonal. Entonces, ¿qué pasó? Logramos la certificación. Hay que hacer las cosas, muchachos. O sea, por más difíciles que sean, hay que trabajarle. Y también con la empresa Coalimentos del año pasado escribimos un proyecto para MinCiencias de beneficios tributarios y sacamos 99 de 100. Entonces, yo les quiero compartir eso. ¿Por qué? Porque es que nosotros como ingenieros de alimentos tenemos esas capacidades de lograr muchas cosas. Entonces, bueno, no siendo más, este es como el resumen, digamos, de esa historia y espero que eh, hayan aprendido como de ese proceso, aprender por cabeza ajena. Y yo siempre les he dicho que si tienen alguna duda, alguna inquietud, si necesitan ayuda para fortalecer sus emprendimientos, pues yo siempre he sido muy partidaria de compartirles información, les he asesorado. Entonces, bueno, no, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marte. Excelente presentación. De verdad. Muchísimas gracias. No sé si de pronto hay alguna pregunta para Marcela dentro del público que nos acompaña el día de hoy. Bueno, muchas felicitaciones. Pueden abrir los micrófonos, chicos y chicas, o pueden escribir a través del chat mientras van formulando de pronto sus preguntas para Marcela. Les recuerdo eh, lo importante que es para nosotros el registro de la asistencia. Yo se las compartí por el chat para que puedan ingresar al link y llenar los datos que hay ahí que son muy básicos. En realidad no le toma ni un minuto llenar la encuesta. Buenas Bueno, si hay alguna noches. pregunta Buenas para noches, ¿cómo Marcela. están? Hola, buenas noches. Pues más que una pregunta para Muy Marce, bien. yo he sido como seguidora, seguidora fiel de todo este proceso que tuvo la Marce, de admirar todo este proceso, de verdad muy valiosa esa lección que nos da hoy, de, de entender muy bien bueno, si tengo ese emprendimiento, de entender muy bien el conocimiento que estoy generando y cómo lo puedo proteger y cómo de verdad voy a generar ese valor. Entonces, pues no, para mí Marce solo tengo como una admiración muy grande con todo este trabajo que se hizo. Gracias por compartir la experiencia, Marce. Yo sé que no fue tan fácil para ti, pero yo creo que eres una ganadora ya con todo lo que superaste. Te admiro mucho por todo ese conocimiento que tenés, por todo lo que compartís. Me alegra que haya salido adelante, tú tienes toda la razón, a todo hay que hacerle, a todo hay que darle. Admiro mucho este proyecto, yo creo que también le cogí mucho cariño, fui seguidora donde se presentaban como para ir a verlos, entonces, no, más como esas felicitaciones para Marce, gracias por compartir la información, gracias como por darnos todo esto que es tan valioso de verdad y nada más, ese era como mi comentario. Ay, Juli, tan linda, sí, Muy bien, Juli, muy bien. Juli Muchas estuvo gracias. A ver cuando si tiene estuvo lo algo. de TIC Américas, por allá, eso fue muy chistoso, pero sí, Juli, sí, particularmente y sorpresivamente también, porque en la universidad pues no fuimos como muy cercanas, por decirlo así, y nos acercamos más cuando tuve el emprendimiento, entonces sí fue algo muy bonito y Juli me parece súper tesa también. Gracias Juli por el apoyo que siempre nos has brindado. Por acá, Cami Muy bien, no dice, sé si hay otra pregunta. Bueno, la profesora Polonia te manda una felicitación. Ajá, ah, dile. gracias. Bueno, por acá Cami Zambrano me dice que si has pensado retomar Oh, Popchis y qué harías diferente. Bueno, esa pregunta siempre me la hacen. Entonces, es una pregunta que es difícil. Sí, es que siempre me dicen, ay, por favor, vuelva a hacer los quesos. Judy es una de ellas. Judy fue mi super cliente. Eh, resulta que no, pues, o sea, es algo muy, yo la pienso mucho. Eso, como ustedes ven, o sea, hay una frase que dice Henry Ford, que es o sea, resignificando la palabra, listo, para que lo tengamos presente. El fracaso es la oportunidad de hacer las cosas mejor, pero con más aprendizaje. Entonces, no es que diga que yo sea una fracasada, sino que muchas veces cuando pasan este tipo de cosas, te lleva a pensar, bueno, ¿qué podría ser diferente? O si lo haría o no, ¿cierto? Es una cuestión que de hecho todavía la tengo y puede que sí, o sea, puede que sí, si consigo un inversionista, o sea, es como volver a empezar. Y yo digo, bueno, sí, yo tengo la capacidad ya sé más de propiedad intelectual, ya sé pues un conjunto de cosas que me permitirían hacerlo, pero puede que sea más adelante. No tengo un sí rotundo, pero es algo que más adelante sí podría considerar. Muy bien, hay público que está esperando el producto. Entonces, Ay, sí.
De hecho, todavía Ahí hay podría gente ser. que me escriben que sí tengo queso y yo no, ya la empresa no funciona, muchacho. Pues, o sea, pues es muy chistoso, pero sí, todavía me preguntan y claro, uno queda como, digamos, con esa marca, sí, o sea, uno dice, ay, sí, Marcela, la de los quesos, eh, entonces, claro, y vea que esta experiencia, pues, a pesar de la conclusión que tuvo, pues a la gente le gusta escuchar como todo ese proceso por el que se pasó y bueno, y acá estamos y yo espero pues seguir aportándoles bastante. Ya no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Muy bien, Marce. No sé si hay alguna otra pregunta adicional. Y si no, para que cerremos entonces el espacio del día de hoy, invitándolos para que puedan llenar el formulario de asistencia y también para que los que están acá o si conocen a otros compañeros que puedan acercarse a Grecipal, a contar también sus historias, así como Marte que nos contó la historia el día de hoy, también lo pueden hacer. Aquí estamos abiertos a básicamente a todas sus experiencias dentro de la ingeniería, dentro de su quehacer profesional. Muchas gracias por la asistencia. Todos cabemos Ah, es en que la este espacio. Este espacio es para todos.